La temática que vamos a ver ahora en el curso es evaluación de proyectos en contextos inflacionarios. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Los tópicos a desarrollar son los tres que se indican a continuación: significado de inflación y su medición, importancia de diferenciar en contextos inflacionarios entre tasas de interés reales y nominales, tratamiento de la inflación en el flujo de un proyecto. Veamos a continuación la relación que existe entre las dos herramientas que nos permiten medir la inflación, es decir, entre índices de precios y tasas de inflación. Cuando uno trabaja con números índices, un aspecto muy importante es conocer cómo cambiarle la base a ese índice. Para poder mostrarlo, vamos a trabajar con la siguiente tabla. En la columna de la izquierda de la tabla se han consignado distintos momentos en el tiempo. Estos momentos van desde fines del 2008 a fines del 2011. En la segunda columna se ha incorporado el índice de precio con base 1997. Es decir, si ustedes se fijan, se ha puesto entre paréntesis 1997 igual a 100. Esto significa que al valor de la canasta correspondiente al año 1997 se le asigna un valor igual a 100. Esa misma canasta, que a fines de 1997 valía 100, a fines del 2008 valía 560, a fines del 2009 616 y así sucesivamente. Es decir, uno va viendo que como el valor del índice va aumentando, esto está significando que los precios han ido aumentando. Es posible trabajar con este índice o bien construir otro con una base diferente. Por ejemplo, se puede construir un índice cuya base es fines del año 2008. Este índice aparece en la tercera columna de la tabla. Para ello, se le asigna el valor de 100 al año 2008, por ser el elegido como base. Y siguiendo el procedimiento de regla de 3 simple,
se obtienen los valores restantes. La idea es que los valores mantienen una proporción. De esta manera, los resultados obtenidos en la tercera columna resultan proporcionales a los de la segunda columna. Por ejemplo, si al valor de 560 de fines del 2008 se lo reemplaza por 100, entonces al valor de 616 del fines del 2009 hay que asignarle un valor de 110. Ese valor de 110 resulta de despejar x en la ecuación que se ha construido y que resulta de multiplicar los 616 por 100 y dividirlos por los 560. Con este procedimiento se van transformando los valores cambiándoles de base. El significado de este índice es el siguiente. La canasta básica en diciembre del 2009 fue 10% más cara que en diciembre del 2008. La canasta en diciembre del 2010 fue 37.5% mayor que en diciembre del 2008, y así sucesivamente. Veamos un nuevo ejemplo que nos permite reforzar cómo ir cambiándole la base a un índice. Si al valor de 560 de fines del 2008, correspondiente al índice de precio con base 1997, se le asigna 100 cuando el índice de precio tiene base 2008, al valor de 770 correspondiente a fines del 2010, hay que asignarle un valor de 137,5. Esto es así porque se aplica la regla de 3 simple. Es decir, si a 560 se le asigna 100, a 770 se le asigna x, donde x es igual a 770 por 100 dividido 560. Vamos a mostrar ahora cómo se calcula la tasa de inflación a partir de los índices de precio previamente definidos. Contamos con dos índices de precios, uno con base 1997, el cual ha sido consignado en la columna 2 de la tabla, y otro índice con base 2008 que ha sido consignado en la columna 3 de la tabla. Podríamos querer calcular, por ejemplo, la tasa de inflación correspondiente al año 2010. Para hacerlo es necesario que nos concentremos en los dos momentos que resaltamos a continuación, es decir, fines del 2009 y fines del 2010. ¿Por qué en esos dos momentos? Porque si ustedes se fijan, el lapso de tiempo que transcurre entre esos dos momentos es el año 2010. Justamente es el año para el cual queremos calcular la tasa de inflación. Si la tasa de inflación la calculamos a partir del índice de precios con base 1997, es necesario que nos concentremos en los dos valores que se resaltan a continuación. Es decir, el valor de 770 correspondiente a fines del 2010 y el valor de 716 correspondiente a fines del 2009. En cambio, si la tasa de inflación la queremos calcular a partir del índice de precios base 2008, es necesario que nos concentremos en los dos valores que se resaltan a continuación, 137,5 y 110 para fines del 2010 y fines del 2009 respectivamente. Una vez que miremos los valores, podemos armar la tasa, el cociente que nos arrojará la tasa de inflación. Ese cociente puede armarse o con valores del índice base 1997 o con valores del índice base 2008. Si lo armamos con los valores correspondientes al índice base 1997, en el numerador del cociente deberíamos colocar una diferencia entre el valor del índice correspondiente a fines del 2010 y el valor del índice correspondiente a fines del 2009. Es decir,
770 menos 616. Y en el denominador deberíamos colocar el valor del índice correspondiente a fines del 2009, en este caso 616. De esta forma nos quedaría el cociente armado de la siguiente manera: 770 menos 616 sobre 616. En cambio, si nosotros vamos a utilizar los valores del índice con base 2008, el cociente debiera armarse de la siguiente manera. En el numerador debería colocarse la diferencia entre los valores del índice correspondiente a fines del 2010 y fines del 2009, 137,5 menos 110. Y en el denominador debería colocarse el valor del índice correspondiente a fines del 2009, 110. Y en este caso, entonces, el cociente quedaría 137,5 menos 110 sobre 110. Si uno obtiene el resultado de este cociente, este resultado es 0,25 o 25%. Esto está significando que la tasa de inflación correspondiente al año 2010 ha sido del orden del 25%, o en otras palabras, que los precios en ese año crecieron un 25%. El tópico que vamos a desarrollar a continuación es tasas nominales y tasas reales. Hacer la diferencia entre estos dos tipos de tasa es muy importante en contextos inflacionarios. En economía en general y en evaluación de proyectos en particular, hay que distinguir entre tasas nominales y tasas reales de interés. Pero un aspecto importante a considerar es que ambas tasas, reales y nominales, son tasas efectivas. Esto nos hace que nos volvamos un poquito a lo que habíamos visto en matemática financiera. En matemática financiera habíamos visto que existía una tasa nominal, a la que ahora le vamos a llamar nominal bancaria, porque la idea es la siguiente. El sistema bancario informa respecto de sus alternativas de depósitos o de préstamos utilizando tasas nominales. En realidad, cuando expone las tasas en las carteleras bancaria o da la información cuando uno la solicita, lo que el banco indica es cuál es la tasa nominal anual que va a pagar o que va a cobrar. Pero esa tasa es una tasa nominal anual que sirve como referencia porque corresponde a 365 días el año, que debe tomarse en cuenta para calcular otras tasas, que son las tasas que a nosotros nos interesan, y estas son las tasas efectivas. Es decir, a partir de la tasa nominal, nosotros tenemos que calcular la tasa efectiva, y con esa tasa vamos a poder tomar decisiones de si invertir, si depositar, no depositar, si un proyecto es bueno, si un proyecto es malo. O sea, es la tasa que efectivamente el banco cobra o paga según sea el caso. Para calcular la tasa efectiva a partir de la tasa nominal bancaria, nosotros vimos que necesitábamos conocer el periodo de capitalización de intereses, es decir, cada cuánto tiempo el banco capitaliza los intereses, pasa los intereses a formar parte del capital para generar nuevos intereses. Ambas tasas, tanto la nominal como la efectiva que se deriva de ella, son tasas que incluyen las expectativas inflacionarias. Cuando de una tasa nominal se pasa a una tasa efectiva, esta tasa, como dije anteriormente, puede utilizarse para tomar decisiones, pero esa tasa, a su vez, es una tasa que incluye expectativas inflacionarias. Y en economía, a toda tasa que incluya expectativas inflacionarias se le denomina tasa nominal. Cuando a una tasa nominal se le excluye la inflación, o sea, se netea
de la inflación, se obtiene lo que se llama la tasa real. Entonces, la diferencia que existe entre una tasa nominal efectiva y una tasa real efectiva es que la tasa nominal incluye las expectativas inflacionarias, mientras que la real neta de inflación. De nuevo, en esta filmina estamos rescatando lo importante. Tanto las tasas de interés nominales como la tasa de interés reales son tasas efectivas. La primera, la nominal, a la que le vamos a llamar a partir de ahora RN, el N de nominal, incluye las expectativas inflacionarias, y la real, RR, es una tasa neta de inflación. La R del subíndice en este caso estaría indicando real. Veamos ahora la relación que existe entre tasas efectivas de interés nominales y reales. Si la tasa nominal anual a la que un inversor presta su dinero es del 35%, implica que si deposita hoy 1.000 pesos, dentro de un año le devolverán 1.350. Vamos a utilizar BFN para referirnos al valor futuro en términos nominales. Es decir, nosotros tenemos una línea temporal en la que hoy el inversor deposita 1.000 pesos y al cabo de un año, si la tasa es del 35% anual, esos 1.000 pesos se convertirán en 1.350, es decir, 1.000 pesos más 350 pesos de interés. Hemos determinado que si un inversor coloca 1.000 pesos hoy a la tasa nominal del 35% anual, al cabo de un año recibirá 1.350 pesos. Pero en contextos inflacionarios, este análisis no es suficiente. Hay que profundizarlo y plantearse qué ocurre, por ejemplo, si durante todo ese lapso de tiempo, durante ese año, la inflación ocurrida ha sido del orden del 20% anual. La tasa de inflación, a partir de ahora, la vamos a denominar con el símbolo pi y vamos a considerar por el momento que es del orden del 20% anual. Entonces, las preguntas que habría que hacer acá son del siguiente estilo. ¿Cuánto dinero recibe? Pero ya no en términos nominales, sino en términos reales, lo que se llama el valor futuro, pero no en términos nominales, sino el valor futuro real. Es decir, ¿cuál es el valor futuro que recibe, pero que ese valor tenga el mismo poder de compra que los 1.000 pesos que colocó hoy? O dicho de otra forma, ¿cuál es el poder adquisitivo de los 1.350 pesos? Si la tasa nominal anual es del orden del 35%, cuando un inversor deposita 1.000 pesos hoy, recibe al cabo de un año 1.350 pesos. Es decir, recibe los 1.000 pesos más el 35% de intereses calculados sobre esos 1.000 pesos. La pregunta que cabe hacerse ahora es ¿cuánto dinero recibe en términos reales? No en términos nominales. En términos nominales ya sabemos, él recibe 1.350 pesos. Ese es el dinero que efectivamente entra en su bolsillo. Pero veamos ahora en términos reales. Él deposita 1.000 pesos hoy y esos 1.000 pesos al cabo de un año se convierten en 1.350 pesos. Pero cada uno de esos pesos no tiene el mismo poder adquisitivo que tenían cada uno de los pesos que componían los 1.000 iniciales.
sino que ahora lo que tiene que hacer este inversor es tomar esos 1.350 pesos y deflactarlos. Deflactarlos quiere decir quitarles la inflación. ¿Cómo se quita la inflación? Y bueno, dado que entre el momento actual y el momento final ha transcurrido un año, nosotros necesitamos deducir la inflación de ese periodo. Si la tasa de inflación anual es del orden del 20%, para proceder a la deflación, lo que hay que hacer es tomar los 1.350 pesos y dividirlos por 1 más la tasa de inflación. De esta manera, esos 1.350 pesos se convierten en 1.125 pesos. Cada uno de esos 1.125 pesos tiene el mismo poder adquisitivo de los 1.000 que se depositaron. O sea, son comparables en términos de poder de compra. En la siguiente tabla se muestra las dos formas de presentar el flujo del préstamo del que hemos venido hablando. La primera de ellas es el flujo del préstamo en términos nominales. La segunda es presentar el flujo del préstamo, pero en términos reales. Veamos el flujo del préstamo en términos nominales. Este registra que el inversor deposita en el momento 0 1.000 pesos y que en el momento 1, a cambio de esos 1.000 pesos depositados, está recibiendo 1.350 pesos. Esos 1.000 pesos es dinero que efectivamente salieron de su bolsillo y esos 1.350 pesos es dinero que efectivamente va a ingresar a su bolsillo. El flujo del préstamo en términos reales manifiesta que el señor deposita 1.000 pesos en el momento 0, los cuales se transforman en 1.125 pesos en el momento 1. La característica que tiene este flujo es que los 1.125 tienen el mismo poder de compra que los 1.000, cosa que no ocurría en el flujo en términos nominales. O sea que la diferencia de los flujos es que el primero, al ser en términos nominales, incluye las expectativas inflacionarias y el segundo las excluye. A partir del primero de los flujos, se puede calcular lo que se llama la tasa efectiva nominal. Esta tasa se calcula a partir de la realización de un cociente. En el numerador de este cociente se coloca la diferencia entre el valor futuro nominal y el valor actual, y en el denominador se coloca el valor actual. Trasladémoslo a números, a esta fórmula o a este cociente. En el numerador se coloca la diferencia entre el valor futuro nominal, 1.350, y el valor actual, 1.000. Y en el denominador se colocan los 1.000. Por lo tanto, si uno hace las cuentas, en el numerador va a quedar la diferencia entre 1.350 y 1.350 y el denominador los 1.000. Por lo tanto, 350 dividido 1.000 arroja un resultado final de 0,35, es decir, 35%. En definitiva, la tasa de interés nominal es del orden del 35%. Vamos al flujo del préstamo en términos reales. A partir de ese flujo se puede calcular la tasa efectiva real. Esta tasa se calcula de forma similar a la tasa efectiva nominal. Si ustedes se fijan, las fórmulas son muy parecidas. La diferencia está en el numerador del cociente. Cuando calculamos una tasa efectiva nominal, usamos el valor futuro nominal. Cuando calculamos una tasa efectiva real, usamos el valor futuro real.
Por lo tanto, si hacemos ahora de nuevo las diferencias y el cociente, vamos a usar en el numerador al valor futuro real menos el valor actual, es decir, 1125 menos 1000, y en el denominador el valor actual, es decir, 1000. Por lo tanto, si hacemos nuevamente las cuentas, nos va a quedar en el numerador 125, diferencia entre 1125 y 1000, y en el denominador 1000. Ese cociente arroja un resultado igual a 0,125, por lo tanto 12,5%. En definitiva, la tasa de interés real es del 12,5%. Hay una fórmula que relaciona estas dos tasas, y la fórmula es la que está encerrada en el recuadro rojo. Esta fórmula indica lo siguiente: la tasa de interés real se calcula a partir de un cociente. En el numerador se efectúa la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Y en el denominador se hace la suma de 1 más la tasa de inflación. Vayamos a los números. En el numerador hacemos la diferencia entre la tasa de interés nominal, 0,35, y la tasa de inflación, 0,20. Y en el denominador a la tasa de inflación le sumamos 1, de manera de que nos queda 1,20. Si uno hace todo este procedimiento, llega al resultado final 0,125. Por lo tanto, podemos concluir que sin necesidad de plantear los flujos, conociendo la tasa de interés nominal y conociendo la tasa de inflación, se puede calcular a partir de ellas, en función de la fórmula presentada en el recuadro rojo, la tasa de interés real. Es decir, si nosotros tenemos que la tasa de interés nominal para determinado tipo de depósitos es del orden del 35% y que la tasa de inflación es del orden del 20%, ambas, por ejemplo, referidas a una periodicidad anual, podemos concluir a partir de la fórmula que la tasa real es del orden del 12,5% anual. Pasemos ahora al último de los tópicos que íbamos a tratar en la clase de hoy: inflación en el flujo de un proyecto. Es decir, cómo vamos a evaluar proyectos en contextos inflacionarios. La inflación puede afectar el resultado de un proyecto por varios motivos, entre los cuales se pueden mencionar: generalmente provoca cambios en los precios relativos de los bienes que se producirán y o de los insumos que se utilizarán, es decir, cambios en la relación entre un precio y otro. Esto significa que en una situación inflacionaria, cada concepto del flujo y costos de un proyecto puede crecer a una tasa distinta de la de inflación. Además, cuanto más alta es la tasa de inflación, mayor suele ser el cambio que se observa en precios relativos y, por lo tanto, mayor es la probabilidad de que los valores de los distintos conceptos del flujo crezcan a tasas diferentes. En segundo término, los activos monetarios pierden valor a través del tiempo debido a la inflación. Por ejemplo, si una parte de la inversión en capital de trabajo corresponde a efectivo, ese dinero pierde valor e incluso puede ser necesario ir agregando sumas adicionales para mantener su poder adquisitivo. Veamos dos motivos más por los cuales la inflación puede afectar el resultado de un proyecto. En tercer lugar, la existencia de financiamiento, tanto cuando la empresa pide un préstamo como cuando otorga créditos a sus clientes,
puede afectar el resultado del proyecto. Esto es especialmente cierto cuando el financiamiento no prevé el ajuste por inflación. Finalmente, la tasa de descuento puede ser distinta de la observada en la situación sin inflación. Cuando se realiza una evaluación de proyectos en contextos inflacionarios, es posible trabajar con dos tipos de flujos de beneficios y costos. Pero hay que tener en cuenta que la tasa de descuento que debe utilizarse para actualizarlos es distinta según el tipo de flujo con el que se trabaje. Estos dos tipos de flujos son los siguientes: flujo expresado en valores nominales o valores corrientes de cada momento, y en este caso para calcular los indicadores es necesario utilizar la tasa de descuento nominal. La otra opción es trabajar con un flujo expresado en valores reales o constantes de un determinado momento. En este caso, la tasa de descuento a utilizar es la tasa de descuento real. Es decir, si el flujo es un flujo nominal, la tasa de descuento debe ser nominal. Y si el flujo es real, la tasa de descuento debe ser real. Hemos visto que se puede trabajar con dos tipos de flujos, un flujo en términos nominales y un flujo en términos reales. Para analizar un proyecto con un flujo en términos nominales, hemos indicado que vamos a requerir la tasa de descuento nominal. Y si trabajamos con un flujo en términos reales, vamos a requerir la tasa de descuento real. Todo esto lo vamos a mostrar con un ejemplo numérico. Por lo tanto, en una primera instancia, vamos a ponernos de acuerdo de los porcentajes con relación a las tasas que vamos a utilizar. Consideremos que la tasa de descuento nominal es del orden del 28,8% anual. En todo el lapso de tiempo que dura el proyecto que vamos a analizar, vamos a considerar que la tasa de inflación por año es del orden del 15%. Es decir, si nuestro proyecto dura 10 años, cada uno de esos años se estima que la inflación es del orden del 15%. Teniendo en cuenta esas dos tasas, podemos llegar a la conclusión de que la tasa de descuento real es del 12% anual. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que esto es así? En realidad nos basamos en la fórmula que vimos recientemente que relacionaba las tasas. Habíamos dicho que la tasa de descuento real era igual a un cociente, donde en el numerador colocábamos la tasa de descuento nominal menos la tasa de inflación, y en el denominador colocábamos la suma entre 1 y la tasa de inflación. Reemplazando todo esto por los números que estamos exponiendo, nos queda el 12% anual. Es decir, en el numerador del cociente pondríamos 0,288, que es la tasa de descuento nominal, menos 0,15, que es la tasa de inflación, y en el denominador colocaríamos 1 más la tasa de inflación, lo que arroja como resultado 1,15. Si hacemos las cuentas, el resultado final nos arroja 0,12 o 12% anual. Se presenta a continuación un flujo de un proyecto en términos corrientes. Este flujo es un flujo que está expresado en valores nominales o corrientes de cada momento. Para calcular los indicadores de rentabilidad, se debe utilizar la tasa de descuento nominal. Este flujo es un flujo muy simplificado. Se han resumido los conceptos en ingresos, costos e inversión. Y lo que está mostrando en cada uno de los momentos
es el dinero que efectivamente sale o que efectivamente ingresa atribuible a cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, con relación al rubro ingresos, se está considerando que en el momento 1 este proyecto generará un ingreso de 138.000 pesos. En el momento 2 de 158.700 y en el momento 3 de 182.505. Estos valores son valores que efectivamente ingresarán al bolsillo del empresario. Cuando uno hace la suma algebraica de los valores, obtiene la línea de abajo, que está escrita en color rojo. Este es el flujo completo. Este flujo nos muestra que hay una erogación inicial de 175.000 pesos y luego tenemos todos beneficios netos positivos en los momentos 1, 2 y 3. Si uno quiere calcular un valor actual neto o cualquier otro indicador, un valor anual equivalente, o quiere saber contra qué tasa hay que comparar la TIR del flujo, es necesario utilizar la tasa de descuento nominal. En este caso, vamos a utilizar la tasa del 28,8%, que era la tasa que hemos definido como tasa de descuento en la filmina previa. Como puede apreciarse, se ha repetido el flujo del proyecto en términos corrientes. Dado que se está trabajando con este tipo de flujo, es decir, un flujo expresado en términos nominales, para calcular el valor actual neto, se utiliza la tasa de descuento nominal, en este caso del orden del 28,8%. Al aplicar esta tasa, el VAN resultante es positivo, igual a 34.958,09 pesos. El VAN queda expresado al utilizar la tasa de descuento nominal en el momento 0 y en pesos del momento 0. Por otro lado, a partir de este flujo, se puede calcular la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno va a ser una tasa interna de retorno nominal. En este caso asciende a 38,59% anual y es una TIR nominal porque se calcula a partir del flujo nominal. Cuando la TIR se calcula a partir del flujo nominal, es necesario que la comparemos con la tasa de descuento nominal. En este caso, dado que la TIR es mayor que la tasa de descuento nominal, el proyecto resulta ser conveniente. A partir de un flujo de un proyecto en términos corrientes, puede derivarse el flujo en términos reales de ese mismo proyecto, es decir, un flujo en moneda de determinado momento. Podríamos, por ejemplo, elegir la moneda del momento 0. Cuando uno procede a transformar los valores del flujo corriente en un flujo en términos reales en moneda del momento 0, lo que está haciendo es deflactar aquellos valores que estén en un momento distinto del momento elegido como base. En nuestro caso, el momento elegido como base es el momento 0. Tal como se ha indicado, a partir del flujo del proyecto en valores corrientes, es posible obtener el flujo del proyecto en términos reales o a valores constantes de determinado momento. En el caso que presentamos, transformaremos los valores del flujo corriente en valores constantes del momento 0
Es decir, el momento que se ha elegido como base para expresar el flujo real es el momento cero. Veamos cómo transformar los valores. Por ejemplo, consideremos los 138.000 pesos correspondiente a los ingresos que se encuentran ubicados en el momento 1 del flujo corriente. Esos 138.000 pesos se encuentran en el momento 1 y están expresados en moneda del momento 1. Como estamos obteniendo el flujo real en moneda del momento 0, es necesario deflactar ese monto. Es decir, es necesario efectuar el cociente entre los 138.000 pesos y 1 más la tasa de inflación. Como en este caso, la tasa de inflación es del orden del 15% anual, en el denominador del cociente vamos a tener que colocar 1,15, es decir, 1 más la tasa de inflación del 15%. De esta forma se obtiene el resultado. En este caso, el resultado es 120.000 pesos, que debe ser incluido en el flujo real. Es decir, en el rubro ingresos del flujo real se debe colocar 120.000 pesos en el momento 1. En efecto, 120.000 pesos son los ingresos que se obtienen en el momento 1, pero que se encuentran expresados en moneda del momento 0. Consideremos los 158.700 pesos correspondiente a los ingresos que se encuentran ubicados en el momento 2 del flujo corriente. Esos 158.700 pesos se encuentran en el momento 2 y están expresados en moneda del momento 2. Como estamos obteniendo el flujo real en moneda del momento 0, es necesario deflactar ese monto. En este caso, hay que proceder a dividir los 158.700 pesos por 1 más la tasa de inflación al cuadrado. Es decir, el resultado va a ser igual a 158.700 pesos dividido por 1,15 al cuadrado. En este caso, el valor obtenido es igual a 120.000 pesos, que debe ser incluido en el flujo real en el momento 2 y en la línea de ingresos. Similar a lo que previamente se indicó, los 120.000 pesos son los ingresos del momento 2, pero que se encuentran expresados en moneda del momento 0. Tomemos ahora el valor residual correspondiente al rubro inversión. Este valor asciende a 243.340 pesos y está ubicado en el momento 3 del flujo en términos corrientes. Ese dinero se encuentra en el momento 3 y en moneda del momento 3. Nuevamente, como se está conformando el flujo real en moneda constante del momento 0, es necesario deflactar ese valor residual. En este caso, en el denominador del cociente, debe utilizarse 1 más la tasa de inflación al cubo o 1,15 al cubo. El resultado obtenido al efectuar el cociente es de 160.000 pesos. Ese valor debe ser incluido en el momento 3 del flujo real y constituye el valor residual observado al final de la vida del proyecto,
es decir, en el momento 3. Esos 160.000 pesos del momento 3 ahora quedan expresados en moneda del momento 0. En esta filmina se presentan los dos flujos, el expresado en valores corrientes y el expresado en valores constantes que surgió con el procedimiento de deflación previamente indicado. Se han resaltado los valores que hemos transformado para verificar que se hayan incluido correctamente. El resto de los valores se transformaron siguiendo el mismo mecanismo. Cuando se cuenta con el flujo real en moneda de un determinado momento, por ejemplo, moneda del momento 0, se debe aplicar una tasa de descuento real para calcular el valor actual neto o cualquier otro indicador. En este caso, la tasa de descuento real que previamente se calculó resultó del orden del 12% anual. En esta filmina se presenta el flujo real del proyecto en moneda del momento 0. Tal como se indicó, para calcular el valor actual neto, es necesario usar la tasa de descuento real. En el marco del ejemplo, esta tasa es del orden del 12% anual. Cuando se aplica esa tasa, el VAN resulta positivo e igual a 34.958,09 pesos. Como el VAN es positivo, se concluye que el proyecto es conveniente. Al calcular la tasa interna de retorno a partir del flujo real, se obtiene una TIR real. Para determinar si el proyecto es conveniente, es necesario comparar esa TIR real con una tasa de descuento real. En este caso, la TIR real resulta mayor que la tasa de descuento real, por lo tanto, se concluye que el proyecto es conveniente. El VAN calculado está expresado en el momento 0 y en moneda del momento 0. Como puede apreciarse, este VAN es idéntico al determinado a partir del flujo corriente. Esto es así porque al aplicar la tasa de descuento nominal sobre el flujo corriente, el resultado queda calculado en el momento 0 y en pesos del momento 0. Lo mismo ocurre al calcular el VAN a partir del flujo real en moneda del momento 0. Espero haberles sido útil con esta presentación. Les dejo alguna bibliografía que pueden consultar para poder profundizar esta temática.